Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es el programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, el pasado periodo, proceso electoral más bien, hubo funcionarios que dejaron sus cargos para irse a realizar tareas proselitistas de campañas electorales de su partido y después que terminaron las campañas volvieron a su puesto. Hay mucha crítica en el sentido de que no es ético, creo que legalmente lo pueden hacer, pero que ético no es y que además es, pues, rompe la equidad en las campañas. Y esos son los funcionarios que más se vieron, sí. Pero hubo otros de menor nivel que también pidieron licencias o renunciaron, pero ya se reintegraron otra vez al gobierno del Estado. Así que bueno, fuimos a preguntar tanto a especialistas como a algunos actores políticos qué opinan sobre esto y bueno, vamos a ver qué nos comentaron. Y señalaría, servidor público que quiera responder a los intereses del partido político, de este tipo de operaciones, de promoción del voto, de los candidatos, pues mejor incorporarse a las estructuras de los partidos políticos, ahí caben perfectamente bien y es natural lo que tengan que desarrollar desde allí. Pero servidor público que esté en la administración pública federal, estatal o municipal, queriendo hacer estas tareas, me parece que es, uno, debe ser incompatible. Dos, deberíamos de hablar de un código de ética del servidor público, porque él se debe precisamente a la sociedad, de que bueno, deja su responsabilidad, le guardan la silla, le guardan el puesto y no sucede nada. Si es un buen servidor público que está dando resultados acá y lo distraemos de estas otras tareas, me parece que pierde la administración pública, pierde la sociedad, porque estamos hablando de un tránsito entre que viene uno, entra el otro, en lo que se empapa de las responsabilidades de las tareas, programas, proyectos, presupuestos, resulta que ya llegó el que había salido y entonces ahora el que entró como relevo, pues ahora sí que prácticamente pasó de noche. Argucias con el asunto de que hoy pido permiso y mañana ya vuelvo a reincorporarme, nomás que pase una elección. Yo creo que eso es algo mañoso, porque al final de cuentas están siendo secretarios, tienen el uso y toda la información de programas, de recursos, que al final de cuentas van y hablan con la gente de estos recursos que son públicos. Creemos que no debe haber participación de ningún servidor público, ya sean los propios diputados o el gobernador o los presidentes municipales o cualquier secretario. Más que de tema legal es un tema de ética política, ¿no? ¿Qué tanto es viable que una persona esté dejando un cargo público de tan alto nivel para ir a temas electorales? Y es un tema que se tiene que estar también revisando legalmente, ¿no? Si se permite eso o se está prohibiendo, actualmente se permite y finalmente, bueno, estos personajes regresaron de diferentes cargos, no, a lo mejor no al que detentaban, pero regresaron a otros, pero sí que se puede prestar una influencia indebida de un gobierno en favor de una elección. Es muy extraño para el elector quitarse de la noche a la mañana la imagen de un hombre, desvincularlo del cargo, ¿no? Entonces eso puede estar generando una influencia negativa en el electorado y sin duda tendremos también que estar valorando esto en las instancias jurisdiccionales pertinentes. Nosotros lo vimos de manera incorrecta. Al final de cuentas cada partido tiene sus operadores en el trabajo y también tiene su gente y sus cuadros administrativos y funcionarios, entonces cada quien que respete su ámbito de acción. Pero también que pidan licencia, volver a regresar, es un asunto de ética, en ese sentido es un asunto de ética profesional en el ejercicio de gobierno, porque no hay nada que lo impida, en este momento no hay nada que lo impida, entonces se tendría que revisar. Creo que uno de los diputados en este caso puso el acento donde debe ser. Él dijo que este tipo de participación de funcionarios públicos pues rompe el equilibrio en la campaña, en la lucha por el poder, porque ellos tienen pues ascendencia sobre los votantes, les hacen favores, tienen programas, ejecutan programas en las demarcaciones donde están asignados y desde luego definitivamente es una gran ventaja, pero sí también es falta de respeto para la población y para la sociedad que un alto funcionario se vaya a una campaña de un partido político y regrese al mismo cargo o que le creen otro, como fue el caso de Erasto Martínez, ¿no? Sí, así es, específicamente de Erasto Martínez, quien era secretario de Finanzas, ahora es secretario de Infraestructura, es decir, pidió licencia, se fue, algunos lo manejaron como una renuncia, pero bueno, regresa a una secretaría diferente. Y por otro lado también Adrián Fuentes, secretario de Desarrollo Económico, quien también solicita licencia y regresa al mismo cargo, entre otros funcionarios, como decíamos, de menor nivel, que los secretarios, en su caso, pues es más criticable, porque sabemos que el Estado está dividido en regiones, los secretarios son enviados por el gobernador a cada región a hacer trabajo, entonces la gente los va identificando como los representantes del gobernador que va y entrega apoyos. Y bueno, el hecho de que vayan a operar a favor de algunos candidatos
pues la verdad es que sí se puede considerar algo criticable, evidentemente, como lo mencionan los legisladores. El de Movimiento Ciudadano dice que es algo mañoso, el del PAN dice que esto es más bien cuestión de ética, y la diputada del PRD pues advierte que también no está legislado. Sí, definitivamente hay un vacío que tendría que resolverse, cubrirse, pues llenarse, porque efectivamente desde el punto de vista legal nada les impide salir de su cargo y luego reintegrarse cuando ya pasa una campaña electoral, pero desde el punto de vista de la ética, del respeto a los propios gobernados y desde luego también en aspecto de vocación democrática, no habla bien de un gobierno que utilice toda la fuerza que tienen sus funcionarios para que vayan a hacer campaña a favor de un partido, después los regrese y quizás hasta los premios si es que ganan, ¿no? Por supuesto, y ahí está también el especialista, ¿no? Eduardo Rodríguez Manzanares, quien nos comenta que pues aquel servidor público de cualquier ámbito, porque también sucede en los ayuntamientos, ¿no? Pero a veces lo que más se nota es el gobierno del Estado, o incluso en el ámbito federal, que en los 3 niveles de gobierno, aquel que quiera ir a hacer promoción del voto, que quiera ir a trabajar, pues que renuncie, pero que de verdad renuncie, no nada más que haga una simulación de que voy a pedir una licencia, pero tengo mi trabajo seguro porque después de la elección regreso a mi cargo. Sí, claro. Y el caso de Erasto Martínez y también de Adrián Félix Fuentes es más notable porque ellos son secretarios y además son áreas donde están muy cuestionadas, es decir, el caso de desarrollo económico, pues el Estado de México está atrasado, está rezagado, no crece, no hay crecimiento económico, no hay dinamismo en este desarrollo económico que al final de cuentas se traduce también en empleo. Entonces, un área que está descuidada, que está dando malos resultados, todavía la sacan al titular, todavía lo llevan a hacer campaña y después lo regresan. Sí, o sea, es que la verdad es que aquí hay varias cuestiones que hacen criticable este tema, porque además evidentemente denotan también una pues intervención directa, indirecta por parte del gobierno del Estado, porque los secretarios no se mandan solos, es decir, no el dirigente de su partido va y les dice, oigan, vénganse para acá. Es evidente que aquí también hay una autorización del gobernador del Estado de México que pues les dice pueden irse o a lo mejor hasta les ordena que se vayan. Sí, pero al final de cuentas eso no es bueno para la democracia. Y digo, y luego también no se debate mucho. Nosotros estamos sacando el tema porque nos han comentado mucho esta cuestión y la verdad es que, como lo vimos en los diputados, ninguno dijo vamos a presentar una iniciativa, de verdad que eso hay que corregirlo, porque está libre y va a seguir siendo libre. Entonces, al final, pues, hay un uso faccioso incluso de lo que es el capital administrativo y político que tiene un funcionario que tiene su área de influencia y lo mandan a hacer campaña a un partido político. Entonces, está en desventaja el que compite con su partido, ¿no? Sí, por supuesto. Y el otro, bueno, tiene además ahí pues toda la relación, a lo mejor hasta el conocimiento, ¿no?, de la gente a quien los candidatos a los que va a apoyar, porque bueno, es diferente cuando un secretario renuncia y se va de candidato. Finalmente, claro, puede ser que esté en una mejor posición y a lo mejor tenga ventaja por encima de los precandidatos o ya aspirantes de su mismo partido e incluso de los otros partidos. Pero cuando van solamente a apoyar y después regresan a su cargo, pues eso es muy criticable. Y eso ocurrió aquí en el Estado de México, aunque no se ha debatido mucho, no se ha reflexionado, y desde luego menos se reflexiona con sentido crítico por parte de la prensa, por ejemplo, y menos con sentido autocrítico de la autoridad. La autoridad cree que hizo muy bien. Sí, la autoridad piensa que aquí no tiene nada de malo, y eso también es negativo porque implica pues también esa escala de valores en la que estamos, donde ellos todo lo ven bien, ven mal cuando se trata de la oposición o cuando se les critica, pero todo lo que ellos hacen lo ven bien y eso tampoco está bien. Hay que hacer señalamientos y también entrar a la sociedad. Muchas veces no se entera, a veces también hay algunas personas pues que a los secretarios los ven así, como el gabinete, los que apoyan al gobernador, y tampoco le interesa conocer mucho sobre el asunto. Sí, sobre todo pone de manifiesto, pues evidencia una ausencia de vocación y de convicción y de credo democrático de parte del poder público. Sí, porque además, como tú mencionabas, son áreas estratégicas, simplemente finanzas, pues es el área que maneja todos los recursos. Y ahí es más cuestionable todavía que aquel que estaba manejando todos los recursos, decidiendo qué se paga y qué no se paga y demás, pues sea quien se fue a operar, además, al municipio más importante del estado, el que tiene mayor población, el municipio del gobernador, y en donde hubo acusaciones de una guerra sucia tremenda, como fue Catepec. Pero además, ellos pues tienen un partido político fuerte, que es en el poder precisamente, y que se supone que tiene capacidad para hacer todas las movilizaciones que se necesitan. Una gran estructura, hacer proselitismo, todas las tareas de propaganda, de campaña. No sería necesario que fueran personeros pues del propio gobernador. Así es, y el caso de Adrián Fuentes pues es distinto, ¿no? Porque bueno, Erasto regresó hasta eso, con el triunfo a las manos, con acusaciones de una guerra sucia terrible en Ecatepec, pero ganó.
Claro. Y Adrián Fuentes regresa con una derrota de las más dolorosas para el PRI, aparte de Naucalpan, como fue Huixquilucan, porque además es el municipio del que era alcalde Carlos Iriarte, que ahora es dirigente estatal del PRI, pide licencia, se va, deja a un suplente, y lo pierden, y además el secretario se fue a operar también, entonces pues parece que ahí nada iba a ser suficiente. No, y además el secretario que fue y regresó a su cargo, fue alcalde también de allí, fue diputado local, fue diputado federal. Entonces, pues la verdad que tendría que haber sido de muy buena ayuda si es que había hecho un buen papel y la gente así lo hubiera señalado. Pero de todos modos, aunque haya rendido malas cuentas, ahí queda la cuestión cuestionable, pues, de que un funcionario va a hacer tareas para un partido a un lugar y luego vuelve a su mismo cargo. Sí, que eso no desvanece el hecho de que haya perdido. Sí, que esos vicios ya se tienen que dejar atrás. Hablan de un partido con ese tipo de costumbres viejas, de hacer pues lo que quiere, de manejar gobierno y partido, a veces sin darse cuenta dónde está la división y cuál es uno y cuál es otro, y que finalmente tiene que haber una sana separación, ¿no? Por un lado está el partido y por otro lado tiene que estar el gobierno, que tiene, como su nombre lo dice, que administrar y buscar beneficios para todos. No, y además yo creo que el mejor servicio que le puede hacer un gobierno a su partido es dando buenos resultados, siendo honesto, siendo transparente, siendo eficaz, siendo oportuno, siendo visionario, siendo generoso. Todo eso, con eso ayuda mucho a un partido, no necesita andar desprendiéndose de su funcionario, ¿no? Porque además ese tipo de prácticas se prestan también a los señalamientos de que el gobierno está operando a favor de los candidatos de su partido y de que está entregando apoyos que son pues del gobierno para beneficiar a sus candidatos. Electoralmente. Así es, pero bueno, vamos a un corte y regresamos.